origen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quiero hablar de las características de los tejidos, entonces puedo mencionar que de hecho son agrupaciones de células similares. ¿Qué hacen? Que generan la misma función. Esta es una conceptualización bastante general, básica, que uno puede encontrar en un diccionario o en cualquier libro de histología, que me dice que las células en realidad trabajan en un conjunto. Esta última palabra me puede ayudar a definir que el tejido también se lo puede ver como una estructura más organizada. Entonces puedo decir que las células son un conjunto complejo y organizado ¿de qué? De células. De uno o varios tejidos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y con un origen embrionario o embriológico común. Si ustedes se dan cuenta, la segunda definición es la definición la definición más adecuada para lo que en realidad nosotros deberíamos entender como histología, perdón, como tejido, que viene a ser un conjunto o un conjunto complejo o agrupación de células organizadas, o sea, de células que se encuentran con características de funcionalidad muy similar. Y de hecho, todas estas denominaciones o este tipo de características nos llevan a que podamos identificar varios tipos de tejidos. Les decía que los tejidos en realidad pueden conocerse como tejidos fundamentales, que son 4. Los tejidos o estructuras a partir de la cual se generan otras estructuras. De hecho, cuando hablamos de tejidos fundamentales, estamos directamente vinculándonos o los estamos agrupando, los estamos clasificando por su origen diferente o por las características diferenciales. De esto vamos a analizar esto cuando entremos a describir cuáles son las características de los tejidos. Y entonces, todos los tejidos del cuerpo derivan de 4 tejidos fundamentales, que son los que tienen características embriológicas particulares. Perfecto, no entremos en mucho detalle. Vámonos a tratar de continuar organizando las características organizacionales de nuestro cuerpo. Entonces, sobre una célula o la agrupación de células, tejido. Ahora, cuando los tejidos se agrupan y generan mucho más grandes, podemos identificar a estos dos elementos como estructuras muy diferenciales. Una vendría a ser los tejidos, los órganos, ¿sí? Y otras los sistemas. Si me permiten 30 segundos, hago mi reporte biométrico y vuelvo con ustedes. Bueno, estoy de regreso. Entonces, estábamos analizando el hecho de que la organización de las estructuras nos está llevando a conocer la conjunción de tejidos como una estructura que se conoce como órganos. Y el órgano, de hecho, o para que se considere esta estructura como órgano, también requiere ciertas características. De hecho, se puede decir que el órgano es o el cúmulo de estructuras conocidas como tejidos, ¿sí? Pero también se podría decir que el órgano es la unidad funcional de una estructura más grande, que vendría a ser o bien un individuo o un sistema. Entonces, resumiendo, el órgano en realidad es una unidad funcional y al mismo tiempo es una agrupación de tejidos.
se puede describir al órgano como parte de algo o como el conjunto de otra cosa. ¿Cómo es eso? Puedo decir que el órgano es el conjunto de tejidos, pero al mismo tiempo el órgano es parte de una estructura más grande, porque un órgano como tal solo no funciona. El órgano requiere la simbiosis de otros órganos con características, funciones y origen embriológico similar, o de otros elementos que tienen estructuras o tienen orígenes y funciones diferentes. Entonces, ¿cómo resumimos un órgano? De hecho, un órgano, nada más y nada menos, vendría a ser, como les decía, una unidad funcional. ¿De qué? De un organismo multicelular, que constituye una unidad estructural y realiza una función determinada. O sea, todas las células que funcionan o que estructuran un órgano tienen una función determinada. Otra forma de identificar un órgano es decir que el órgano es una agrupación de diversos tejidos que forman una unidad estructural encargada de qué? Del cumplimiento de una función determinada dentro de un organismo pluricelular. Si ustedes se dan cuenta, estas son definiciones relativamente complejas, son definiciones de diccionario, parecieran demasiado técnicas, que a veces cuestan aprenderse. Entonces la idea va a ser generar definiciones mucho más sencillas que esta. ¿Y qué es un órgano básicamente? Un órgano es una estructura pluricelular, tiene muchas células con una función determinada, una función específica. Ahora bien, cuando hablamos de un nivel más superior, cuando hablamos de lo que consideramos como el elemento la estructura que de alguna manera relaciona los aparatos, de hecho, con lo que nos vamos a contar, lo que nos vamos a tropezar, es con lo que se conoce como aparato o sistema, que de hecho tienen ciertas similitudes, pero unas diferencias bastante notables. Es importante identificar cuáles son las características y los ejemplos de los que se considera como como aparatos y de los que se considera como sistemas. Entonces, de hecho, podemos decir que el sistema, tanto el aparato como el sistema tienen características particulares y en cierto punto similares y en cierto punto diferenciales. Entonces, tratemos de identificar similitudes y diferencias. De hecho, se puede decir que el sistema es un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico, o sea, que se parecen y al mismo tiempo que tienen un origen común. Entonces, el sistema también se puede definir como un conjunto de órganos formados por tejidos iguales con funciones relacionadas. Entonces, eso es un sistema. Estructuras iguales en todo sentido, tanto en estructura celular como en origen biológico. ¿Qué sucede con el otro caso? Con el aparato. De hecho, el aparato viene a ser una estructura que si bien tiene similitudes, pero tiene algunos elementos que hacen que el comportamiento estructural sea diferente al sistema. Un aparato viene a ser el conjunto de órganos distintos, ¿sí? O sea, todos los elementos, los componentes celulares van a ser quizá distintos, van a tener quizá hasta formas diferenciadas, pero estructuralmente tienen la misma función. Conjunto de órganos formados por diferentes tejidos que realizan la misma función. ¿De acuerdo? Pueden tener hasta, en algunos casos, origen embriológico diferente. Entonces, esas vienen a ser las diferencias y las similitudes más destacables de lo que es un sistema y un aparato. Vamos a encontrar muchos en el cuerpo, y por ejemplo, si hablamos del sistema, el sistema que más conocemos es el sistema nervioso central, que de hecho es una estructura que tiene componentes celulares similares y además tiene funciones similares y origen embriológico igual. En el caso de un ejemplo de aparato, tenemos el aparato digestivo, que viene a ser una estructura que si bien tiene la misma función, pero sus componentes están vinculados, están relacionados con diferentes orígenes embriológicos
De hecho, quizá lo único que tiene en común es la función. Entonces, fíjense que de ejemplo les pongo esta imagen que me muestra que en nuestro cuerpo tenemos tantos sistemas y aparatos muy diferentes. Ahora, la idea es tratar de identificar estos elementos y va a ser una tarea que les voy a dejar en la plataforma, que es que ustedes puedan dar ejemplos de sistemas y ejemplos de aparatos e indicar algunos de sus componentes en cuanto a sus órganos y sus componentes tisulares. Niveles de organismo. Veamos este, si no me equivoco, es un video que me muestra cuáles son los niveles de organización. Sistema digestivo, y los órganos que forman el sistema digestivo o el nivel digestivo. Ya tenemos un estómago, un órgano en sí, y el órgano de hecho tiene componentes tisulares. Si voy a hablar de las estructuras tisulares o los tejidos también tienen estructuras celulares como unidades, y al mismo tiempo la estructura celular de hecho va a tener componentes intracelulares que son los que le van a dar la característica de una unidad funcional completa. Ahora bien, cuando quiero hablar de las características de las células, ya, bueno, volviendo al tema de la célula como una unidad estructural, una unidad básica estructural, de hecho lo que puedo hacer es tratar de clasificar a las células de acuerdo a su origen y sus características de desarrollo, y eso me va a dar una significativa diferencia en cuanto a su comportamiento en sociedad, ¿sí? Porque de hecho las células cuando están en sociedad son dos cosas, o hacen colonias o hacen tejidos, y eso es importante tratar de identificar cuáles son los componentes celulares que generan colonias y cuáles son los que generan tejidos. Entonces, de inicio lo que vamos a tratar de identificar es la clasificación de las células. Podemos decir que las células de hecho se clasifican en dos grandes grupos. Un grupo que está vinculado con lo que son las células procariotas y el otro con las células eucariotas. El término célula procariota me dice antes de. Entonces, cuando hablamos de células procariotas, estamos hablando de células un poco más primitivas, ¿sí? Que células que tienen características quizá de comportamiento unicelular, porque de hecho estas células son las que no generan tejidos. Las células procariotas no generan tejidos, de hecho tienen disminuidos sus componentes nucleares, entonces tienen una característica de generar colonias, no generan tejidos. Mientras en el caso de las células eucariotas, que vienen a ser células un poco más complejas o evolucionadas, tanto las de carácter vegetal o animal, son las que van a ir a generar estructuras que se reconocerán como tejidos. ¿Sí? Entonces las células eucariotas generan tejidos, sea cual fuera, animal o vegetal. Entonces, si quiero analizar una célula animal, es prácticamente muy similar a una célula del cuerpo humano. De hecho, la célula tiene una estructura, una pared celular característica, una membrana celular, y esta membrana celular permite ciertas funciones de intercambio y de diferenciación con el entorno. Dentro de la célula, lo que podemos analizar en primera instancia es el núcleo. Y el núcleo con sus características particulares, ¿no? Que tiene componente o tiene importancia al momento de la reproducción. Sí, entonces la célula eucariota con todos sus componentes, tanto las estructuras, los organelos citoplasmáticos, como su núcleo con una pared nuclear, con una membrana nuclear. Estas células eucariotas, como les decía, están vinculadas directamente a lo que son las estructuras grandes. La diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota, de hecho, muy posiblemente radica en el núcleo, ¿sí? En el caso de la célula procariota, el núcleo o el componente genético se encuentra distribuido en todo el centro del núcleo y en la parte central de la célula. Y de hecho les decía que estas células solo generan una estructura simbiosante, generan colonias, no generan así elementos estructurales conocidos como
como tejidos. Entonces, para diferenciar un poco, para hacer un resumen de cuáles son las características de las estructuras procariotas y eucariotas, de hecho, las estructuras procariotas, si ustedes se dan cuenta, están representadas como por una bacteria, como ejemplo. De hecho, son células que tienen características mucho más simples. De hecho, tienen su componente cromosómico que se encuentra prácticamente distribuido por toda la célula, a diferencia de la estructura de la célula eucariota, que tiene características de contar con un núcleo bien definido, con un componente cromosómico alojado y delimitado en la estructura nuclear. De hecho, cuando hablo de células eucariotas, al hablar de células animales o células vegetales, de hecho, las células vegetales tienen características de ser más poliédricas y tener una pigmentación mucho más verde por el componente de cloro, por el componente de clorofila que tiene sus inclusiones. Las células animales, que de hecho la mayor parte son más o menos circunferenciales o alargadas o en forma de uso, pero que tienen características de contar con elementos citoplasmáticos, orgánulos citoplasmáticos que le van a dar la función y vitalidad adecuada. Entonces, ¿qué puedo decir de las células procariotas? De hecho, las células procariotas, como les decía, son células que se caracterizan en muchos casos porque tienen flagelos, porque tienen estructuras citoplasmáticas que emergen de su pared, de su membrana plasmática. ¿Por qué? Porque son estructuras que requieren movilizarse, ¿sí? Entonces, otra característica, como les decía, es que de hecho estas células tienen su material cromosómico disperso en la parte central de la célula. Eso quiere decir que no tiene un núcleo, ¿sí? No tiene un núcleo y por ser una célula con características de evolución quizá mucho más antiguas, es una célula simple que de hecho cuando se habla de sus componentes plasmáticos relativamente parecidos a los que tiene la célula eucariota, pero en condición funcional menor. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre los tipos o las características de la célula eucariota animal? De hecho, esta es una estructura que todos la conocemos, se caracteriza porque de hecho tiene una estructura nuclear que pudiera ser céntrica o excéntrica, y en cuanto a su forma es una estructura circular o en forma de uso, alargada. Normalmente se la ve plana. Y por otra parte, esta es una estructura que tiene sus componentes plasmáticos, les decía, bien delimitados en el núcleo, y además tiene una estructura de elementos celulares, una microestructura celular que tiene características bastante armónicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que funcionan de manera coordinada para generar la función determinada de la célula. Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta sobre lo que son células eucariotas y procariotas y su diferencia? Bueno, entonces cuando hablo de células eucariotas, de hecho, hay muchas células y distintas clasificaciones que podemos analizar en cuanto a este tipo de células, porque si bien son células vegetales o animales, en cuanto a las células vegetales quizá hay una variación un poquito más grande. Entonces, de hecho, les decía, las células tienen una forma y un recubrimiento exterior, y esta forma de recubrimiento exterior muchas veces está definido, delimitado por lo que son la pared extracelular, ¿sí? En cuanto a la forma vegetal y animal, mucho no nos interesa. Ya habíamos visto además que la mayor parte de las células vegetales son políedricas y tienen una estructura interna muy similar a la del ser humano, ¿sí? Si ustedes analizan, ya la célula fúngica o de los hongos es en realidad la que quizá tiene más variación, porque de hecho es una estructura, un tipo de tejido bastante primitivo. No tiene cloroplastos, por eso no es verde, sin vacuola central, sin lisosomas. Los núcleos de las estructuras celulares de los hongos son bastante características. En el caso de las estructuras vegetales, tiene los cloroplastos, que es lo que le da el color verde, y al mismo tiempo tiene ciertos elementos citoplasmáticos que se manifiestan dentro de la célula.
En cuanto a sus divisiones, fíjese, tengo estructuras fúngicas con sus características y estructuras celulares animales con sus características particulares. Tengo una estructuras celulares, en este caso es un molle. En el caso de las estructuras animales, quizá la estructura más compleja vendría a ser la estructura nerviosa. Entonces, una de las células un poquito más complejas debería ser la neurona, por sus características de tener una forma característica que sale de los parámetros de lo que es una célula circular, ¿no es cierto? De hecho, me parecería una célula circular bastante agresiva, una célula circular que tiende a explotar, a generar unos rayos de luz a partir del cuerpo de la célula. Perfecto, mire, hasta aquí terminamos lo que es la descripción inicial de las estructuras celulares. Fundamentalmente esta parte del tema es más introductoria, es para recordar un poco lo que ustedes ya han analizado en colegio, porque de hecho este es un contenido que se repite bastante en colegio. Sí debo empezar por eso, porque a partir de la siguiente clase vamos a entrar en un detalle un poco más adecuado de las características de cada uno de los tejidos. Entonces, si yo debo tratar de encontrar una descripción a cierto tipo de tejido, debo de tener también una idea bastante aproximada de las características de cada uno de sus componentes interiores. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna consulta, está fácil, ¿no es cierto? Porque todo esto, sí o sí, lo han llevado en colegio. Yo sé que ustedes, si no me equivoco, desde segundo de secundaria se llevan estos aspectos de célula, ¿sí? Se repite y se repite. Los siguientes temas no va a ser algo tan complejo, porque de hecho vamos a hablar nuevamente de lo que es el fundamento de la clase, perdón, el fundamento de histología. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Perfecto, si no hay consultas, directamente estén atentos a la plataforma. Les voy a ir subiendo las guías y les voy a poner texto. Por fin me arreglaron la plataforma. Hasta el día de ayer tenía grupos cruzados, pero aparentemente ayer ya me arreglaron la plataforma, entonces ya voy a poder colocar las actividades y los temas. Ya tenía cargados algunos temas, pero parecía que no les aparecía a ustedes, o les aparecía en otra materia. Entonces ya ayer me aseguraron que todo está bien. Sí, yo les voy a subir la primer guía y no sé si les voy a subir todo el libro para que ustedes lo tengan de una sola vez. Del libro que les voy a subir, en realidad no utilizamos todo, pero de hecho cada tema igual voy a subir ya por temas. Pero si quieren les puedo subir todo el libro para que ustedes tengan las imágenes y tengan algo para leer y funcionar. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Estén atentos a la plataforma, tengo varias instrucciones para ustedes. Nos vemos.